Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 91. Salmo 91. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Salmo 91, verso 1 al 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Señor bendiga su poderosa palabra. Nosotros vivimos, como la hermana hacía alusión en la oración, en un tiempo en que existe mucho miedo, mucho temor en los corazones de las personas, especialmente en nuestro país. Yo estaba buscando sobre los miedos que tenemos los que habitamos Chile. El miedo a la delincuencia, por ejemplo, impacta tanto a las personas que incluso modifica sus hábitos. 4 de cada 5 personas que habitan nuestro país dice que ha tomado decisiones drásticas de cambio en sus conductas a raíz del miedo a la delincuencia. Por ejemplo, evitar salir de noche, casi un 90% dice. Ajustar los horarios de salida, modificar los lugares que frecuentaba, incluso cambiar las rutas de traslado. Actualmente un 70% de todos los habitantes de este país dice sentir mucho miedo. Afirman sentirse muy inseguros en la vía pública, en la locomoción colectiva, en los paraderos, en los terminales de buses. Usted sabe que los homicidios en Chile han aumentado, pero se hizo un estudio en el cual se comparó a nuestro país con los 29 países, y Chile sale como el país en que la gente tiene mayor percepción de delincuencia, de homicidios, de robos. Incluso los chilenos y los habitantes de este país tenemos más miedo que los habitantes de Israel, los habitantes de Brasil, los habitantes de México, de Perú, y nosotros no estamos ni siquiera cerca de los índices de criminalidad y de guerras que hay en esos países. La campaña publicitaria basada en el miedo, porque uno tiene que preguntarse el por qué tanto miedo. No vamos a negar que ha aumentado mucho la violencia en nuestro país. Pero ¿saben ustedes que el día de hoy Chile, junto a Uruguay y Costa Rica, son los países más seguros para vivir
en toda Latinoamérica y el Caribe. Esas son estadísticas que se hacen a nivel internacional. Pero sin embargo, la percepción nuestra de que nuestro país es un país tremendamente inseguro es muy alta. Algo o mucho tienen que ver todo lo que uno mira en la televisión. Si nosotros pensamos los miedos de acuerdo a la edad, la generación Z, ¿saben cuáles son? Los que siguen al zorro. No, son las personas que tienen entre 13 y 28 años. 13 y 28 años. Ya son la generación más joven de Chile. Sin embargo, es una generación con más temores que sus predecesores y también con nuevos miedos. Por ejemplo, uno de los nuevos miedos que tiene la generación Z es perder el celular y quedar sin conexión a Internet. ¿No? ¿Verdad? Se entrevistaron a miles de personas entre esa edad. Ellos tienen mucho miedo a no poder cumplir sus metas, a tener carencia de trabajo, a caer en inseguridad económica. Ellos tienen miedo al futuro. Ellos tienen miedo a la vida en sí. La generación Z de 13 a 28 años, personas nacidas en el año 95, al año 2010 más o menos, ¿ya? Son los que más le tienen miedo a las catástrofes naturales. Tienen mucho miedo. Los famosos millennials, 27 a 43 años. Aquí la mayoría, ¿o no? Todos nosotros, no. Millennial más un cero. Son los que nacieron aproximadamente el año 81 al 96. Ya. Hay algo que le atormenta a esta generación, le llama la generación muda. ¿Saben ustedes que una de las cosas que le atormenta es hablar por teléfono? No les gusta hablar por teléfono, lo odian. Y mandan mensajes, estoy ocupado, estoy en reunión, estoy haciendo esto, haciendo lo otro. Una carita fría, una carita triste, pero le llaman la generación muda. Y ellos tienen mucho miedo a perder el bienestar, a las responsabilidades, las incertidumbres sobre el futuro. Ellos tienen mucho miedo a crecer y llegar a ser viejos. Esta generación millennial temen el compromiso, el matrimonio. ¿Para qué? Porque le tienen mucho miedo. Uno de los grandes temores que tienen ellos es a no poder disfrutar la vida y pasar toda su vida encerrado en una oficina y no poder viajar por el mundo. El mundo está lleno de millennials subiéndose y bajándose de aviones. Y por último, los baby boomers. Nosotros. Baby boomers le llaman porque se produjo una explosión de nacimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Ya parece que vino una relajada y empezaron a ser cabros chicos. Todos los que tienen más de 54, 55 años, hasta el infinito, el gran miedo que tienen es a ser sustituidos en sus trabajos o en las labores que hacen por personas más jóvenes. Ese es uno de los grandes temores. Tienen un gran temor a la incertidumbre financiera cuando terminen su vida laboral. Y también tienen mucho temor a la incertidumbre de su salud física. Y siempre están pensando, ¿cuántos años duraré? ¿Cuántos años me quedarán? ¿Qué enfermedades voy a contraer antes de morir? Bueno, en la Biblia se nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestros corazones, porque de ahí dice que fluye la vida. Quiero decirle que la paz es la base del éxito en todas las cosas.
¿De dónde viene la paz en medio de una sociedad llena de temores? ¿Cómo usted puede vivir con paz a pesar de toda esta incertidumbre, estas inseguridades, a pesar de todos los temores que tenemos frecuentemente? ¿Cómo nosotros podemos gozar de la paz que Dios promete? La paz en el corazón es la base de una vida exitosa. La paz en la familia es la base de la felicidad del hogar. La paz en la sociedad y en un país es la base para el desarrollo y la prosperidad. La paz en nuestros corazones es algo primordial. Si usted quiere avanzar en su vida, necesita la paz del Señor. El Señor está con su Espíritu Santo en este lugar. Y si usted abre sus oídos y escucha su palabra, el Señor va a poner su paz en su corazón. No importa el mundo en que vivamos, los que se acercan a Jesucristo siempre tendrán paz en medio de las tormentas. Siempre. El gran filósofo Martin Heidegger decía que lo esencial en el ser humano era el cuidado. El cuidado. El cuidarnos. Todo lo demás, el entendimiento, la voluntad, los deseos, las pasiones, todo proviene de ese impulso esencial del ser humano que es el cuidarnos y el cuidar lo que nosotros amamos. Eso está intrínsecamente en nosotros. La palabra cuidar es una inquietud, una preocupación, una alarma. Es un desvelo por uno mismo. En este sentido es que justamente en el corazón surgen muchos temores a raíz de que uno, por esencia, siempre quiere cuidarse. Y tu corazón se puede llenar de preocupaciones y de temores y no disfrutar la paz que Dios ha prometido. ¿De dónde podemos encontrar esta paz? Lo primero que debe entender que la paz proviene de Dios. La paz proviene de lo alto. La paz no existe en ninguna parte en el mundo. Lo que existe son acuerdos para estar tranquilos por un momento. Pero la paz proviene de Dios. Cuando Adán estaba con Dios, no sabía lo que era el miedo y el temor. Pero cuando él pecó contra Dios y cayó en la tentación, ¿qué es lo que sintió? Miedo, sintió temor, sintió ansiedad. Por primera vez él sentía esto, lo que nosotros sentimos desde pequeño. Él nunca lo había sentido y él empezó a ocultarse en el jardín, dice, de la presencia de Dios. Después que pecó, su corazón se cargó de miedo y de temor. Desde ese momento, su vida alejada de Dios fue justamente una vida llena de temores. Cada vez que fallamos a Dios, viene nuevamente sobre nosotros el temor y la ansiedad. Si usted permanece alejado de Él, si usted me dice yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo le puedo asegurar de que usted está lleno de temores y ansiedades. Si usted no tiene a Jesucristo en su vida, como decía el canto de esta niña, que ella buscaba con ansiedad a alguien que le librara, pero ella encontró a Jesucristo. Jesucristo en el corazón del ser humano lo llena de paz.
Si usted se aleja de Jesucristo, usted se va a llenar de temor y de ansiedades. Es imposible vivir en este mundo sin temores. Por eso que la palabra del Señor repite muchas veces: no temas, no temas, yo estoy contigo. En el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. No temas. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando una persona se pierde en el camino, se siente sumamente desesperada. Aunque un niño usted lo vista bien, le ponga hermosos zapatos y llene ambas manos de dulce, de galleta, ¿ya? Si se pierde, si él siente que perdió el camino, va a empezar a sentirse desesperado. Aunque usted tenga su vida llena de dulce y galletas, aunque usted tenga una cuenta corriente voluminosa, aunque usted tenga un nuevo vehículo, una casa, si usted pierde el camino va a sentirse desesperado, va a sentirse sin esperanza, ansioso y temeroso. ¿Por qué? Porque la paz proviene de Dios. La paz no proviene de este mundo. Alabado sea Jesucristo. Él es el príncipe de la paz. Él, el príncipe de la paz. Chilenos y habitantes de este país, no temas. Busca a Jesucristo, entrégate a Él y Él llenará tu corazón de paz. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Todas las personas que buscan a Dios ante cualquier situación, en sus corazones siempre hay paz. Usted debe entender que la paz proviene del Señor. El salmo que leíamos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El habitar y el morar, el que habita al abrigo del Altísimo, como consecuencia dice, morará. O sea, de un habitar hay una consecuencia que es morar. Habitar está en nuestra esencia, todos habitamos, existimos, estamos acá en este mundo, habitamos acá. Pero el morar es lo que uno hace en forma habitual. De ahí viene la palabra morada. Si tú haces de tu existencia un estar al abrigo del Altísimo, si tú habitas al abrigo del Altísimo, entonces el Señor dice: vendré y moraré en ustedes, haré morada con ustedes, estaré con ustedes y estaré en ustedes. El Señor va a hacer morada en nosotros. Morarás bajo la sombra del Omnipotente. El apóstol Santiago nos dice en su libro, un libro que está en la Biblia, dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. También el libro de Apocalipsis, otro libro que está al final de la Biblia. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La promesa del Señor es que si tú habitas con Él, si tú haces de tu estilo de vida el estar con Él, es que Él va a venir a morar. Y si el Señor mora contigo, viene su paz. Morarás bajo el Altísimo. Su sombra te va a cubrir y tú vas a caminar de noche, de día, y no tendrás temores. Dios
te va a dar una paz que no da este mundo. Nuestro Dios Todopoderoso es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte y confianza. Por lo tanto, ante cualquier situación debemos siempre tener la paz y confiar completamente en nuestro Dios. Ahora vivimos y hemos perdido tanto la paz por esta ola de violencia, por todo lo que ocurre, pero también por la forma en que los medios de comunicación acrecientan esto y nos llenan de temores. Y ahí estamos en medio de una sociedad atemorizada. Los que creemos en Dios podemos confiar y tener paz en nuestras vidas porque Dios es nuestro refugio. Diré yo a Jehová, esperanza mía, dice el Salmo, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En este mundo lleno de peligros, porque el mal existe, el Señor dijo, oren así, Padre, guárdanos del mal. Pero nosotros podemos confiar en que Él nos va a guardar y podemos tener paz ante cualquier situación que tengamos que enfrentar. Para poder tener paz, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con el Señor. En Jesucristo, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque yo le repito que si usted no ha abierto su corazón a Jesucristo y Él no es el Señor de su vida, yo estoy seguro que usted está lleno de temores y de ansiedades. Porque la paz proviene de Dios, no de otra parte. Así que reconcíliese con Él en este día. Ábrale su corazón y dígale, Señor, me he alejado. Estoy perdido en este camino. Llevo mi mano llena de dulce y de galletas. Tengo buena vestimenta, pero estoy perdido. Perdido. Necesito tu paz. Si usted vive con temor, intranquilidad y ansiedad, Dios le dice, ven a mí, que yo te daré la paz. Ven a mis brazos. ¿De dónde viene la paz? Viene de Dios. Lo otro que debemos hacer es que debemos avanzar en nuestra vida juntamente con Dios. Debemos caminar con Él. Para poder disfrutar y vivir en paz, debemos confiar y aferrarnos totalmente en Dios. No empiece su jornada confiando en sus propias fuerzas. No salga de su casa o no empiece su jornada sin primero decirle, Dios mío, guárdame del mal y dame tu paz. Usted tiene que avanzar en su vida juntamente con Dios, porque si no su vida se va a llenar de temores. Y necesitamos que Dios nos guarde y nos proteja. La diferencia es grande entre los que confían en Dios y los que confían en sus propias fuerzas. Yo creo que todos sabemos la historia de David y Goliat. David, un joven en crecimiento, Goliat, un tontón de 3 metros, ¿cierto? Y Goliat y David se enfrentaron. David era un joven que diariamente tenía una gran comunión con Dios. Leía las Escrituras, oraba, meditaba.
era un pastor de ovejas y tenía una gran comunión con Dios. Goliat era un gigante con mucha fuerza, pero él vivía siempre confiando justamente en sí mismo y haciendo su propia voluntad. David estaba en una comunión profunda con el Señor, pero Goliat se vanagloriaba de sí mismo y creía solo en él. Goliat estaba muy satisfecho con su vida en esta tierra. David encontraba su satisfacción en Dios y no en la vida de esta tierra, en Dios. Cuando David se encontró con Goliat, él no miró las circunstancias, miró a Dios y confió en él. Usted se va a encontrar con Goliat, se va a encontrar con las circunstancias, se va a encontrar con esos noticieros que están guiados desde el mismo infierno y ahí están atemorizando nuestros corazones. Y David no miró las circunstancias, miró a Dios y confió en Él. Porque él miró a Dios y confió en Él, pudo vencer a este Goliat. Si usted mira y confía en el Señor en su andar diario, usted va a vencer. Va a vencer. No saque la vista de Él. Alabado sea el Señor. Si usted miraba la circunstancia, era imposible que este joven en desarrollo, todavía y en crecimiento, ya pudiera vencer a este gigante. Era imposible. La palabra del Señor dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos miraban las circunstancias, todos miraban sin fe, todos miraban sin confiar en el Creador. Por eso estaban todos llenos de temor. Pero David valientemente se enfrentó a él. ¿Cuál era su secreto? Es que él confiaba plenamente en su Dios. Mientras todos miraban las circunstancias, David miraba con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe no ven lo que está ocurriendo, sino lo que va a ocurrir. La fe no mira las circunstancias de ahora, sino lo que va a pasar después. Y él sabe después viene el milagro. Y David miraba así. Él decía, David, Dios está conmigo, no tengo por qué temer, yo voy a vencer. David le decía al rey Saúl, que también estaba muerto de miedo, le decía, tu siervo vencía a los que atacaban sus ovejas. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo los vencía. Y este filisteo, decía, va a ser igual que uno de esos. Dios me ayudó con los osos, me ayudó con los leones, me va a ayudar con este filisteo. Alabado sea Jesucristo. David, a pesar de que Goliat lo menospreció y le dijo, ven a mí. Goliat le dijo a David, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, le dijo. Usted va a escuchar, usted va a ver imágenes, usted va a escuchar noticias, usted va a escuchar a veces a los mismos hermanos que le van a hablar y van a traer temores. Pero David no hizo caso. Y David le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has ofendido. Filisteo blasfemo, yo te voy a vencer hoy día en el nombre de Dios.
Y dice la palabra del Señor que David le cortó la cabeza a ese gigante. Los problemas vendrán sobre nuestra vida, las malas noticias, los comentarios, es que no podemos, es que no se puede. Tú vienes a mí pensando en las jabalinas, pensando en las lanzas, pero yo voy a enfrentar mis problemas en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, el que levantó a Jesucristo de los muertos. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Goliat confiaba únicamente en el poder humano sin apreciar a Dios, pero David dependía solo de Dios y le confrontó confiando en Dios. Líderes de los grupos, las iglesias en el hogar, usted debe mirar a Dios y no las circunstancias. Usted debe mirar con los ojos de la fe, no lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Debe ser como este David y enfrentar su comuna como un Goliat, pero Dios le va a dar el triunfo. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Proclame con fe, hable la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una persona con fe no habla el presente, sino que habla lo que va a ocurrir cuando actúe Dios. Eso habla la persona con fe. Y por último, primero la paz viene de Dios. Si usted no se entrega a Jesucristo, yo le puedo decir que no va a encontrar la paz en ningún otro lugar. No es ser parte de una religión, de una iglesia, ni miembro, no. Es entregarse a Jesucristo. Entregarse a Él. La paz viene de Él. Lo segundo, camine enfrente su vida con Dios, como este David. Y por último, pase tiempo con Dios, ore a Dios, ore a Él. Para poder disfrutar la paz tenemos que creer en Dios y orar. Tenemos que orar para que Él nos proteja, para que proteja a nuestros seres queridos, para que proteja a todos los que amamos. El Salmo dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Diré yo a Jehová, al Señor, esperanza mía, castillo mío. ¿Dónde está puesta su esperanza? De eso depende que su corazón tenga paz o esté lleno de temores. También dice que Él nos librará del lazo del cazador. El lazo nos indica la pérdida de la libertad. El Señor nos puede librar de quedar atrapados en malas decisiones, en negocios que nos quitarán la vida y el tiempo para servir a nuestro Dios, en trabajos que nos robarán nuestra paz. El Señor nos puede librar del lazo de relaciones que se conviertan en el futuro en un tormento. Él te librará del lazo del cazador, de que no quedes atrapado, para que no pierdas la paz, para que tu corazón permanezca con paz. Por eso que debes orar a Él. Cuando tomes decisiones, debes orar a Él y pedir consejo y tomar decisiones. Y como dice el Salmo, busca la paz y síguela. ¿Ya? Eso escuchó el hermano Alexis Barrera. Entre paréntesis, es que su esposa se llama Paz, por eso.
es para que despierte a alguno que está durmiendo. Señor, ¿qué hago? Busca la paz y síguela. Y ahí partió a música y de ahí nos ha dejado seguir a la paz. Pero el Salmo dice eso, busca la paz, síguela. O sea, toma decisiones que no te lleven a perder la paz. No nos olvidemos que Dios es nuestra fortaleza y refugio, Él es mi castillo. Los castillos son grandes fortalezas, los castillos humanos pueden ser derrumbados, pero el castillo de Dios no. Él es nuestro castillo. No confíe en sus propias fuerzas, no confíe en su corazón porque se va a llenar de temores y perderá la paz que el Señor nos da. Usted debe confesar con mucha fe: Dios, tú eres mi Dios de confianza. Tú eres mi confianza. La fe viene de estar quieto con Él, de escuchar su voz en el silencio. Así se llena el corazón de paz. Cuando usted se aquieta con Él, pronto viene la paz del Señor. Así se llena el corazón de esperanza. Así se llena el corazón de ánimo. Así, porque la paz viene de Dios, no viene de otra parte. Dios, por amor a cada uno de nosotros, envió a su único Hijo para salvarnos. Dios nos amó y nos ama, por lo que nosotros debemos dedicar tiempo para estar con Él y servirlo a Él. Él se entregó por nosotros, el príncipe de la paz. El Salmo continúa y dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga su verdad. Es verdad que el dinero da tranquilidad, eso no es mentira. Es verdad que cuando le pagan el sueldo está más tranquilo que cuando no se lo han pagado. No podemos negar eso. Pero no hay que confundir tranquilidad con solidez. Un árbol está muy tranquilo cuando no corre viento, pero cuando vienen las tormentas, los que no tienen raíces caen. El dinero le da tranquilidad, pero no le da solidez, y las tormentas siempre van a venir en la vida. Usted necesita raíces más profundas. El Señor dice: con sus plumas te va a cubrir y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando una mamá gallina cuida a sus pollitos y de repente aparece un gato, perro, y la gallina empieza a cacarear rápido y empieza a llamar a los pollitos y todos se meten debajo de sus alas y los defiende. ¿Saben que en una oportunidad estaba leyendo que se produjo un incendio en un gallinero? Y después fueron a ver, estaba la mamá gallina totalmente quemada. Pero debajo de sus alas sus pollos estaban vivos. Los cubrió. ¿Ya? Y el Señor dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. La Biblia nos muestra que el Señor, Dios nuestro, nos cubre con sus alas. Y nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 21, 11, que una de las señales del final de los tiempos dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror. Dice, y habrá terror. O sea, el miedo que existe hoy y que crece es una señal del fin de los tiempos. Habrá terror. Pero el Señor ha prometido darnos su paz. El miedo nocturno, dice, es algo inoportuno recibir una noticia en la noche, una mala noticia. Piensa en eso. Hay muchas cosas que nos atemorizan.
la flecha de día. Nosotros vivimos en un mundo muy competitivo y sentimos como que nos dan flechazos por quitarnos nuestros lugares. Pero usted no pelee contra el otro, con las personas. Usted póngase bajo la sala del Señor. Él le va a defender. Él lo va a exaltar. Él lo va a colocar en el lugar. No ande peleando por su puesto. No tengan miedo que alguien te lo va a quitar. Tú teme a Dios. Búscalo a Él. Porque el que busca a Dios no tiene falta de ningún bien. El Señor dice que nos librará de toda pestilencia. Piense usted, yo pensaba en el temor hoy día de las madres. Yo he observado muchas madres y jóvenes aquí, afuera, ¿verdad? Y están llenas de miedo. Miedo a que sus pequeños hijitos tomen alguna pestilencia, que algo les pase. Y están llenos de temor. ¿Me entiende? Esa es la característica del tiempo que vivimos. Pero ¿saben ustedes que nuestro obispo oró fervientemente y ni siquiera un miembro de esta comunidad pereció por el COVID? Ni siquiera uno. Ninguno. Vino la pestilencia, pero Dios protegió a la comunidad. Y así también Dios va a proteger a tu guaguita. También va a proteger a tu hijo. Tú tienes que poner la confianza en el Señor y no tener temor a esa pestilencia que anda en la oscuridad. No digo con eso que no nos cuidemos, no digo con eso que no lo vacunemos, porque hay canutos locos que están contra la vacuna. No, yo creo en la ciencia. Si la vacuna sirve, viene de lo alto. ¿Usted cree que las vacunas del COVID las puso el infierno? Las puso el Señor. Son de Dios. Entonces no significa no cuidarnos, pero significa que no andes tan atemorizado, atemorizada, porque el Señor ha prometido darte su paz en tu corazón. Dios nos va a librar de las plagas. Ya se está hablando de otra pandemia, pero Dios nos va a librar. Y dice, no tengas temor porque son señales del fin. Son señales de que Jesucristo vuelve a la tierra. No temas, son necesarias. Pero el Señor dijo, en la casa de mis hijos habrá luz. Aunque el mundo se ponga oscuro, mis hijos van a tener luz. Gloria al Señor. Gracias a Jesucristo. Gloria al Señor. Y por último dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ni un solo miembro de esta comunidad pereció por el COVID, aunque cayeron 1000, 10.000 a su lado, pero a la comunidad no lo tocó. ¿Por qué? Porque Él así lo prometió. Y nuestro pastor, el obispo, clamaba basado en esta promesa. Y Dios respondió. Gloria al Señor. Aunque las pruebas lleguen a nuestras vidas, si escapamos y nos refugiamos bajo la sala del Señor en oración, nada ni nada podrá hacernos daño alguno. No importa cuán difíciles sean los problemas, si confiamos en Dios, no tenemos por qué temer. Si creemos, confiamos y oramos a Dios, Él nos va a proteger. Y aunque suframos, va a venir su salvación y Él resolverá eso que tanto nos afecta y nos aflige. Búscalo, porque Él viene la paz, no viene desde otra parte. Búscalo en quietud. Usa ese tiempo que ves televisión en estar quieto con Él y vas a tener paz.
Dios te va a dar paz. Y así tú vas a ir a tus vecinos y les vas a decir, hay esperanza, amigo. Hay esperanza, porque los chilenos hoy día estamos tremendamente atemorizados, todo el mundo. Hay esperanza, amigo. Gloria a Jesucristo. Le invito a ponernos en pie, hermano.